Buenos días, nosotras somos Lucía Villén, Sara Porro y Sara Peña. y en el trabajo de hoy vamos a hablar sobre las variedades dialectales del español. Bien, pues en España el español presenta 4 tipos de variedades dialectales o geográficas. En primer lugar están las variedades geográficas que están en las zonas bilingües, las variedades geográficas que están en contacto con las lenguas en las que se hablan dialectos como el leonés o el aragonés, las variedades geográficas septentrionales y las variedades geográficas meridionales, en las cuales se incluye el andaluz, el canario y las hablas de transición como el extremeño y el murciano. Además, fuera del territorio español, también se diferencian variedades hispanoamericanas. En las comunidades bilingües, el español adopta organizaciones peculiares en las que destacan las interferencias, es decir, la transferencia de elementos fonéticos, morfosintácticos y léxicos de una lengua a otra. El catalán, el cual se habla en el noreste de España, como podéis ver por aquí, ha influido en los siguientes rasgos del castellano. En la articulación palatal del fonema, es decir, la pronunciación como L del fonema L, sobre todo en la terminación al, como puede ser en palacial, espacial y palatal. En el ensordecimiento de la letra D, sobre todo al final de la palabra, como en amistad o verdad. La pronunciación labiodental de zonas que distinguen entre B y V. En interferencias gramaticales y léxicas tales como el uso del artículo con el nombre propio, como por ejemplo el Joan o la Carla, el deísmo, por ejemplo, afirmo de que o considero de que tienes razón, y por último en calcos como hacer tarde por llegar tarde. También tenemos la influencia del gallego, el cual se habla en el noroeste de España, como podemos ver por aquí. Y esta influencia se observa, por ejemplo, en la entonación, es decir, en el cierre de las vocales finales como las vocales O y E, en el uso del pretérito perfecto simple en lugar del pretérito perfecto compuesto. Por ejemplo, en lugar de decir ha llegado ahora mismo, se diría llegó ahora mismo. También otros ejemplos son ya terminé de comer, ahora me levanté o lo dijo esta mañana. La preferencia por el diminutivo iño o iña, como por ejemplo vaquiña, casiña, etc. En el uso enclítico de los pronombres, como por ejemplo en díjome que me fuera, o el uso del dativo ético, como por ejemplo te hace buen tiempo. El uso de tener como auxiliar en vez de haber, por ejemplo, lo tenía visto. Y por último, la reducción del grupo oculto CT o GN, como puede ser en dotor, en perfecto o en ignorar. La última zona bilingüe es la vasca. El vasco se habla en el norte de España, como podemos ver por aquí. El vasco influyó en el castellano, como por ejemplo en el vocalismo o en la pérdida de la F inicial, aunque también influye en el castellano de la actualidad. En el leísmo femenino, ya que el euskera no tiene distinción de género, como por ejemplo le llaman a María. En la ausencia de pronombres de complemento directo, por ejemplo, en vez de decir te lo preparo, se diría te preparo. En las estructuras sintácticas verbales, como por ejemplo Pedro es de venir hoy o estoy de hambre. Y por último, en una entonación con fuerte tensión articulatoria. Ahora yo voy a hablar sobre el español en contacto con los dialectos históricos. Tenemos dos partes. Aquí hablamos sobre la influencia del asturiano, siendo esto una variedad del leonés. Se percibe el cierre de vocales e y o, el uso del diminutivo ina o in, los plurales femeninos en es, o sea, les vaques, les cases y cosas así. Los verbos pronominales sin pronombre, ya marché, ya levanté, ¿vale? Los pronombres enclíticos, como sería por ejemplo díjome o la preferencia del perfecto simple. El asturiano es una lengua que tiene continuidad con las hablas tradicionales de la región de León. Por último tenemos las hablas aragonesas, que influyen en rangos como la entonación, la combinación de pronominales se, les, en vez de se, lo, la. O sea, se les ha dicho. También tiene la preferencia por el sufijo ica o ico como en el diminutivo, o sea, bonica, bonico. También presenta el uso particular del pronombre personal como preposición, con mi, para tú y cosas así. Y por último, el empleo de abundantes aragoneísmos, como serían los siguientes. Ahora yo voy a seguir hablando sobre el siguiente punto, que son las variedades septentrionales. Las variedades septentrionales del español son las que se hablan en las zonas norteñas de España, que son las zonas de origen del castellano y lingüísticamente son reconocidas como las más tradicionales. Sus límites son imprecisos, aunque la línea imaginaria se puede trazar aproximadamente por Salamanca, Ávila, Madrid, Guadalajara, Cuenca y el norte de Albacete. Los principales rasgos de las variedades septentrionales son varios puntos. Voy a hablar de algunos.
Para empezar, está la diferenciación entre la S y la Z. Como segundo punto tenemos la pronunciación interdental de D final y de la C de los grupos CT y CC. En el tercer lugar tenemos la pronunciación como la S de la X ante consonantes, como sería experiencia en lugar de experiencia, o en oposición intervocálica en habla no cuidada, como taxi en lugar de taxi. Como cuarto punto tenemos la relajación y la pérdida de la D intervocálica, cansado. Eso también es conocido en las zonas meridionales como en Andalucía. En quinto lugar tenemos las extensiones del yeísmo, desarrollo con la utilización de la Y en lugar de la doble L. En sexto lugar tenemos la confusión en el uso de perífrasis verbales de deber y deber de más infinitivo. Séptimo puesto, el leísmo y extensión del laísmo. También tenemos la distinción del uso pretérito simple y del pretérito perfecto compuesto. También tenemos el uso de la segunda persona del singular del pretérito perfecto simple con desinencia S. Es decir, en vez de viste, ellos dicen vistes. Y del infinitivo en lugar del imperativo, fijaros, como ejemplo. También tenemos la aspiración de la S implosiva. Como ejemplo de esto tenemos el es que. Esa S la omiten y dirían es que. Por penúltimo lugar tenemos la duplicación de preposiciones, como voy a por pan. Y por último lugar tenemos la confusión de género en sustantivos que terminan en A tónica, como sería este agua. Voy a continuar yo hablando sobre las variedades del español, en concreto con las variedades meridionales, que son aquellas que corresponden a la zona sur de la expansión de Castilla y que presentan una mayor evolución en su rasgo fónico. Entre ellos destaca el andaluz, el canario y las habras de transición como el extremeño y el murciano. El andaluz es una variedad meridional cuyo área de dominio reúne un conjunto de lenguas muy variado. Entre los rasgos fónicos destacamos el seseo y el ceseo, que el seseo consiste en la pronunciación de la letra C y Z con una articulación parecida a la de la letra S, y el ceseo justo lo contrario sería la pronunciación de la letra S con una articulación parecida a la de la letra C. Cabe decir además que el seseo se extiende por una gran parte de Córdoba, sur y norte de Sevilla, norte de Málaga y Granada, oeste de Huelva y gran parte de Jaén, y sin embargo la extensión del ceseo ocupa casi todo el sur de Andalucía, desde la frontera de Portugal hasta Almería, norte de la provincia de Sevilla y Granada, disminuyendo en Málaga. Otro rasgo fónico del andaluz sería la aspiración o eliminación de la S al final de una palabra. En la zona oriental, la pérdida de la S lleva a pronunciar más abierta la vocal al final de una palabra en plural, y sin embargo en la zona occidental este sonido se aspira o se pierde por completo. Además también destacan otros rasgos, como por ejemplo la confusión de L y R implosivas, como por ejemplo la pronunciación de arma en vez de alma, la relajación y pérdida de la D intervocálica, como por ejemplo pare en vez de padre, y por último el yeísmo o alteración de los sonidos palaitales doble L e Y que se pronuncian igual. Respecto a los rasgos morfosintácticos, destaca el uso del pronombre ustedes por vosotros en la parte oriental de la comunidad, el uso etimológico de los pronombres la, lo y le, la preferencia del uso de diminutivos como illo e illa. Además, cabe decir que un dato importante es la afinidad que tiene el andaluz con el español de América, lo que algunos lingüistas defienden como el andalucismo dialectal de América. Ahora continuamos con el canario. Bien, pues a partir del siglo XV, el castellano se fija en Canarias, pero conserva todas sus características propias de las lenguas meridionales de la península. Junto a estos meridionalismos, el canario presenta un vocabulario heterogéneo debido a los múltiples contactos con otros pueblos al ser el lugar de tránsito hacia América. Respecto a los rasgos fónicos y morfosintácticos del canario, destaca el seseo, la aspiración de la S y del fonema X y la extensión del yeísmo en algunas zonas de la península. A nivel morfosintáctico, el pronombre ustedes sustituye a vosotros, y también destaca el uso etimológico de los pronombres la, lo y le. Respecto a los rasgos léxicos, encontramos andalucismo y portuguesismo, americanismo y guanchismos, que son unas palabras procedentes de las lenguas de los nativos que habitaban en la isla antes de la llegada de los conquistadores, como por ejemplo tamarco, que significa traje. Por último, voy a hablar sobre las hablas de transición, en las que encontramos el extremeño y el murciano. Estas hablas de transición presentan características de otras variedades. Centrándonos primero en el extremeño, encontramos que tienen rasgos comunes
como el castellano septentrional, el andaluz y el leonés, y se extiende por la provincia de Cáceres y Badajoz. Los principales rasgos del extremeño son la aspiración de la H inicial latina, como por ejemplo hambre, que se diría hambre, la aspiración de la S final, el cierre de las vocales OE en IU, la presencia de yeísmo, seseo y ceseo, la conservación del grupo MB, por ejemplo Lambert, el cambio de L en R en los grupos PL, CL y FL, el uso del diminutivo ino y además el uso también del diminutivo ina, y la presencia de leonesismos y arcaísmos. Y por último vamos a hablar sobre el murciano, que tiene influencia del catalán, del aragonés y del andaluz. Comprende la provincia de Murcia y algunas zonas sur de Alicante, nordeste de Jaén y Granada y norte de Almería. Y además cabe decir que también recibe el nombre de panocho. En el murciano, las huellas del catalán y del aragonés se manifiestan en la conservación de las consonantes sordas intervocálicas como pescatero y cocote, la palatización de L inicial como yetra y yengua, y en la conservación de los grupos PL, CL y FL en algunos casos. Entre los rasgos meridionales del murciano destaca el seseo, el ceseo y el yeísmo, la desaparición de algunas consonantes interiores como cabeza en vez de cabeza o bebía en vez de bebida, la identificación de líderes implosivas como por ejemplo harto en vez de alto, la aspiración de J y S final, y además se usan los diminutivos ico, ica, iquio e iquia, y destaca la presencia de aragonesismos y catalanismos. Bueno, este ha sido todo nuestro trabajo. Esperamos que os haya gustado y que os haya ido con todos los conceptos claros. Gracias por vuestra atención.